Hola chicos, nuevamente estamos acá ante un problema estadístico para el segundo año de secundaria. Entonces para ello vamos a requerir quizás de algunos conocimientos previos, ¿correcto? Entonces nos dirigimos a algunas preguntas ya planteadas y la vamos a dar respuesta. Por ejemplo, ¿no? Dice, ¿por qué se utiliza o por qué utilizar gráficos estadísticos y no únicamente tablas de frecuencia? A ver, veamos. Yo les cuento que los gráficos estadísticos se usan porque permiten visualizar la información de manera más clara y más rápida. A diferencia de las tablas de frecuencia, que solo muestran números, ¿correcto? Ahora, podemos mencionar también que los gráficos hacen que los datos sean más fáciles de interpretar y o de comparar, ¿no? Y de esa manera me va a poder ayudar a detectar algunos patrones, algunas tendencias, algunas diferencias entre las categorías estudiadas, ¿no? Además, estos gráficos pues van a facilitar la comunicación de estos resultados obtenidos, ¿no? A otras personas. Incluso, si no tienes mucha experiencia con números, es más fácil su interpretación y su análisis. Entonces, eso tiene que ver mucho con por qué utilizar gráficos estadísticos y no únicamente tablas de frecuencia. Pasamos a la pregunta número 2 y en ella nos dice, ¿qué gráficos estadísticos conoces? Bueno, les cuento que podemos estar hablando de gráficos de barra, ¿correcto? Por acá vamos a copiar, está uno gráfico de barra. También tenemos gráficos de sectores, ¿no? Circulares. Por acá también tenemos. Por ejemplo, estos dos tipos de gráficos se utilizan cuando las variables son de manera o son variables cualitativas. Pero, ¿qué pasa cuando son variables cuantitativas? También se puede utilizar gráficos de barra, gráficos circulares, pero también podemos adicionar los gráficos de bastones. Entonces por acá podemos colocar el gráfico de bastones. Entonces estos tres se puede utilizar para cuando mi variable es cuantitativa. ¿Pero qué tipo de cuantitativa? Una cuantitativa discreta, con valores enteros. Pero también hay cuantitativas continuas. Entonces para tal caso ya tenemos dos formas de gráficos, que vienen a ser los histogramas y los polígonos de frecuencia, ¿correcto? Entonces de esa manera damos pues por ahí solución o respuesta a este interrogante. Pero también tenemos los que son los pictogramas, ¿no? Y los gráficos de línea. Hay muchos tipos de gráficos. Bueno, con estas preguntas y respuestas ya dadas, vamos a pasar a desarrollar el enunciado, ¿no? Que tiene que ver con valores, en la cual lo vamos a distribuir primero en una tabla de frecuencia para datos no agrupados y luego contestar estas cuatro preguntas, ¿correcto? A ver, ¿qué nos indica? ¿No? Nos dice, en marzo del 2020 se realizó un estudio en el distrito de Chorrillos para conocer la cantidad de personas que integran una familia, obteniendo los siguientes resultados. Y si nosotros nos damos cuenta, pues, ¿cuántos resultados vamos a obtener? Bueno, tenemos como fila 5 y como columna tenemos 8. 8 por 5, entonces tenemos 40. Ese vendría a ser mi total, ¿correcto? De datos. Entonces para ello lo vamos a distribuir en una tabla de frecuencia para datos no agrupados. Entonces por acá tengo. En la primera columna vamos a colocar la variable que tiene que ver o que es los integrantes de familia. Por ejemplo, tenemos aquellas familias que tienen un solo integrante, aquellas que tienen dos, aquellas que tienen tres, aquellas que tienen cuatro, aquellas que tienen cinco, que tienen seis, que tienen siete y por último que tienen 8. ¿Correcto? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, recordando un temita ya trabajado anteriormente, solo desarrollar tablas de frecuencia, vamos a hablar ahora de la frecuencia absoluta, ¿sí? La frecuencia absoluta simple, que viene a ser las veces que se repite este valor, ¿no? Por ejemplo, tengo 1, 2, 3. Hay 3
o mejor dicho, la frecuencia absoluta para un integrante por familia es 3. Para el caso de tener 2, tengo 1, 2, 3, 4, ¿correcto? Y para la otra frecuencia absoluta simple, para los integrantes 3, voy a tener por acá 1, 2, 3, 4. Una manera de cómo contar para no confundirme tachando, ¿no? A ver, para 4, veamos cuántos 4 hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por último, 7. Para el caso de 5, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También hay 7. Para el caso de 6, vamos a ver con 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces hay 11, mayor número. Para el caso de 7 solo hay 1. Y para el 8 hay 1, 2, 3. Entonces si sumamos 3 más 4 más 4 más 7 más 7 más 11 más 1 más 3, me va a dar el total que viene a ser 40 y podría decir que sí, ¿no? Hice el conteo general y me dio los 40 que me alcanzaban. Para encontrar la frecuencia relativa recordemos que es la división, ¿no? 3 entre 40, ¿correcto? ¿Y cuánto será 3 entre 40? De hecho que nos va a salir decimal, pero trabajemos con las milésimas. Y esto va a ser igual a 75 milésimas. Ojo, es una división. Igual, ¿no? 4 entre 40, esto de acá me va a dar un décimo, ¿correcto? O también puedo decir que es igual a 100 milésimos. Bueno, 4 entre 40 también sigue siendo 100 milésimos. 7 entre 40 es 175 milésimos, ¿correcto? Ahí está. Bueno, acá tengo nuevamente el valor 7. 7 entre 40, 175 milésimos. Bueno, en este caso ya voy a tener al 11, ¿no? Un poquito mayorcito. 11 entre 40, esto va a ser igual a 275 milésimos. Bueno, el 1 es el más pequeñito. 1 entre 40, esto me va a generar 25 milésimos. Y por último el 3, que ya lo habíamos visto, es 75 centésimos. Si yo sumo todos estos decimales, me va a dar 1, ¿correcto? Que ese vendría a ser. Para calcular la frecuencia relativa porcentual, recordemos que solo debemos de multiplicar por 100. Al multiplicar por 100 puedo correr dos espacios la coma, hasta acá, y voy a tener un 7, ¿no? Por acá, la coma hasta acá, dos espacios. 7,5%. En el otro caso, igualito, ¿no? Dos espacios la coma y me quedo con 10. 10%. Igualito, bueno, este es el mismo valor. Por acá tengo 17,5, ¿correcto? Ahí está. ¿Sí? Dos espacios, ¿no? Hasta acá, 17. Igual abajo. 17,5. Por acá, dos espacios, voy a tener 27,5%. Por acá voy a tener 2, ¿no? 2,5%, el más pequeñito de mis datos. Y por acá, el 7,5. Y si yo sumase todos estos porcentajes, esto me va a generar el 100%. Entonces, de esa manera, he podido dar solución, o mejor dicho, he podido construir mi gráfica. Pero, ¿qué es lo que me están pidiendo, no? ¿Qué es lo que me están pidiendo calcular? Me dicen, ¿no? En la primera pregunta. ¿Cuál es la variable de investigación? La variable de investigación, si nos damos cuenta, son integrantes por familia, ¿correcto? Acá está. Integrantes por familia. Pero también nos están pidiendo algo más. ¿Qué tipo de variable es? Si nos damos cuenta, es numérica, entonces es una variable cuantitativa. Pero como los valores son enteros, sería cuantitativa discreta, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la variable de esta investigación? Integrantes por familia, ¿correcto? Acá vamos a colocar, para la primera son integrantes por familia. Y en la segunda pregunta, que viene a ser ¿qué tipo de variable es? Es cuantitativa
pero en este caso es una cuantitativa discreta. Discreta. Elabora la tabla de frecuencia. Bueno, ya lo elaboramos, ¿correcto? Ya hemos elaborado esta tablita en la cual hemos colocado como columnas integrantes de familia, que viene a ser la variable, la frecuencia absoluta, FI, la frecuencia relativa, HI, ambas con minúsculas, y la frecuencia relativa porcentual, que viene a ser el HI por ciento. Entonces ya se elaboró. Continuamos con la siguiente pregunta y dice, ¿qué gráfico estadístico será el pertinente? Elabóralo, dice. Habíamos hablado hace un momentito que, por ejemplo, podríamos trabajar el gráfico de círculos, ¿correcto? Porque este de acá es discreta. También podríamos trabajar barras, ¿correcto? Y si nos damos cuenta, por acá está. Y también el de bastones. ¿Por qué? Porque la variable es cuantitativa discreta, ¿correcto? Pero solo vamos a trabajar unita. La vamos a graficar, la voy a presentar, y es la de barras, ¿correcto? A ver, veamos, para toda esta información, rápidamente, vamos a pasar por acá. A ver, ya está, aquí está, miren. Entonces, para graficar, recordemos, estas barras, tenemos que tener una base, ¿correcto? Aquí, donde va aquí llamarle así, la variable, en este caso son los integrantes de la familia. Por acá va la variable en estudio, en la parte horizontal o en el eje de las X. Y en el eje de las Y, o sea, en la vertical, vamos a tener a la frecuencia absoluta simple. Y luego vamos a comenzar a lograr decir, ¿no? Por ejemplo, para un integrante, recordemos, habían 3. Para 2 integrantes había 4. Para 3 integrantes 4, para 4 integrantes 7, para 5 integrantes 7, para 6 integrantes había 11 y el más chiquitito, para 7 integrantes solo 1. Y para retornar con 8 integrantes habían 3, ¿correcto? Entonces de esa manera se puede graficar. Recordar que siempre en toda gráfica va el título, ¿no?, de la gráfica. En este caso hemos puesto gráfico 1, que viene a ser el estudio realizado en el distrito de Chorrillos para conocer la cantidad de personas que integran una familia. Entonces, esta es la forma de cómo presentar un gráfico en barras. Seguimos con la última pregunta, ¿correcto? En ella nos dice, pues, ¿no? ¿Podemos decir que más de la mitad de los encuestados tiene más de 5 integrantes? A ver, vamos a ver. Ojo, podemos decir que más de la mitad de los encuestados, recordemos que son 40, o sea, hace referencia a que tiene que pasar los 20, más de 20. Podemos decir que más de la mitad de encuestados tienen más de 5 integrantes. Veamos. ¿Dónde están los 5 integrantes? Por acá están los 5 integrantes. Pero me dice tiene que tener más. Entonces, estamos hablando de aquellos que tienen 6 integrantes, aquellos que tienen 7 integrantes y aquellos que tienen 8 integrantes. Pero ¿cuántos serán, no? ¿Cuántos serán? Porque nos dicen que más de la mitad. Si nos damos cuenta, tenemos 11 más 1, 12, más 3, 15. Entonces, mi respuesta no sería correcta, sería falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque más de 5 integrantes por familia le corresponde pues a un total de ¿cuántas familias que se han encuestado? A 15 familias, ¿correcto? Entonces, de esa manera se queda de repente justificado el por qué es no. Chicos, espero les sirva este desarrollo de este enunciado para sus clases de estadística. Nos vemos en un nuevo video y no olvides compartir este videito con tus compañeros de aula y también recuerda suscribirte en el canal para que te llegue problemas desarrollados para tu grado. Nos vemos.